Muy buenas con todos ustedes, yo soy José Arturo Medina Silva y este es mi programa desde mi tribuna. Este programa, como corresponde de fin de año, el cierre de este año, del 2022, un año que nos ha traído muchas satisfacciones. En lo personal, en lo que es el programa, en el equipo de programa, hemos tenido suma de un equipo fuerte en la producción, que ha venido de la comunidad de Guma, y se incorpora a este equipo que nos da la fortaleza como para mejorar cada día más nuestro programa con mucho esmero y un equipo de investigación que está atento a todo el acontecer. Hemos llegado a 6.000 visualizaciones este año, hemos ingresado al YouTube, ya tenemos una cantidad considerable de suscriptores y esperamos tener más. Gracias a ustedes que nos sintonizan, ustedes que nos buscan en el YouTube, ustedes que están atentos semana a semana, que les traemos una nueva entrevista, información. Claro, siempre esto desde un punto de vista imparcial. Nosotros no nos parcializamos con nadie, investigamos y tratamos de someter cada una de nuestras informaciones estrictamente a lo que es la verdad, a lo que es la noticia, sin agregar más y sin disminuir. Y sobre todo, dándole lo mejor a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un año muy fructífero y a todos nuestros invitados. Hemos tenido invitados realmente de lujo que nos han permitido no tan solo ver el aspecto político, sino económico también. El arte, la poesía. También hemos incursionado con escritores, con gente de la cultura general, peruanos que le están haciendo fuera del país con reconocimientos internacionales. En esta gama de invitados, mencionarlos a todos nos llevaría mucho tiempo. Algunas de nuestras principales entrevistas les vamos a mostrar el día de hoy para contarles esas anécdotas. Eso es lo que sucede detrás de cámara a veces, o los entretelones que lleva una entrevista. A continuación, vamos a hacer un recuento de todo lo acontecido en este año, en el 2022, para el disfrute de ustedes. Y bueno, como les decía, hemos tenido la suerte de contar con muy buenos invitados. Hemos tenido invitados de todo corte. Comenzamos con con el político que sacó la más alta votación para el Congreso de la República y que con el tiempo fue asumiendo el rostro de la oposición. Se trata del almirante Jorge Montoya, es jefe del Comando Conjunto y actual cabeza del Partido Renovación Popular. Él nos dio la oportunidad de conocer el perfil que manejaba la oposición, las proyecciones que tenían. Y también supo aceptar muchas veces que pudimos hacer en las entrevistas, las sugerencias de girar un poco o de colocar un poco de freno, que muy acelerados también terminaban estrellándose. Nos dio esa oportunidad. Debo confesar de que también no fue muy fácil. La primera vez que se hacía una entrevista que lográbamos hacer, y al menos aquí en Japón, la primera vez una entrevista a un congresista electo en la más alta votación y sobre todo cabeza de un movimiento político, como era Renovación Popular, siendo uno de los favoritos para ganar las presidenciales, lo cual realmente nunca ha existido en Japón y ni en ninguna otra parte del mundo donde se encuentre la comunidad peruana radicada. Entonces esto demandaba una responsabilidad muy grande. Nos permitimos ahí ver lo que se venía, cómo se iba a conformar esta oposición contra el gobierno, cuál era el perfil que se manejaba y siempre tuvimos la satisfacción de poder encontrar respuestas en cada una de nuestras preguntas. Del mismo modo, tengo que reconocer de que nos permitió y nos abrió un camino como para poder conseguir más entrevistas, nuevos personajes y poder estar al día o quizás anticiparnos por hora a lo que podía ser la noticia futura en el Perú. Y bueno, esto sí, como les digo, fue nuestra primera entrevista y fue ese pago que da toda iniciación. La verdad que la comunidad peruana que está en el extranjero llevaría de muy buen gusto de que se haga, existen diplomáticos realmente que son dignos de respeto, pero también existe algunas clases de personajes que están ocupando estos cargos estratégicos, que su comportamiento deja mucho que desear entre Claro, escándalos sí. y realmente un desconocimiento de la función a la que han sido nominados. Ahí tiene la Cancillería debería tener un sistema de realimentación para el ciudadano, para que el ciudadano pueda llegar a través de una casilla especial que solamente sea leída en Lima y no se entere el cónsul del lugar.
qué cosa es lo que uno puede colaborar con la Cancillería para decirle las correcciones que tienen que hacer o los errores que está cometiendo el funcionario que se encuentra ahí. Eso podría servir. Nuestro segundo invitado, también miembro de la Marina de Guerra del Perú, el almirante José Cueto, y a la vez por esas casualidades de la vida también es jefe del Comando Conjunto. Él es conocido cuando se desempeñaba en tiempo de la presidencia de Ollanta, fue el que encabezó una captura con resultados realmente y con técnicas que no se habían utilizado antes. La utilización de proyectiles de misiles en la ubicación donde estaba el mando terrorista, uno de los Quispe Palomino, a quien lo desapareció, digamos literalmente, de la faz de la tierra con misiles. El triunfo fue realmente del ejército, de las fuerzas conjuntas, las tres Fuerzas Armadas más la policía. Un trabajo espectacular, realmente de un éxito que solamente se puede comparar con la lucha que se realizaron contra las huestes de las FARC. Eso es en tanto a nuestro segundo invitado, que era realmente el inicio como para poder siguiendo el hilo de la madeja y conocer lo que sería más tarde, 17 meses después, el gran golpe que tendría la derecha peruana contra el gobierno de izquierda que iniciaba Pedro Castillo. Almirante, conversando con algunos amigos que allí en Perú, que son entendidos en la política, me decían que entre una posibilidad es a futuro de un ministro, potencialmente, que se hable de un ministro de defensa, se estaría mencionando su nombre. ¿Está en sus planes aceptar este cargo? Mira, yo no lo voy a rehusar. Si es que a mí se me ofrece, yo no lo voy a rehusar. Me parece que hay mucho que hacer en el sector defensa. Lo conozco muy bien. He estado toda mi vida en el sector. He trabajado con muchísimos ministros. Pero es un tema que dependerá del ejecutivo que llegue, que yo espero que sea la señora Fujimori. O sea que ella es la que decide. Bueno, el ejecutivo que entre, que repito, espero que sea ella, es el quien decide estas cosas, no uno. Uno puede tener los deseos. Yo lo máximo que puedo decir es que donde me llamen ahora que me he metido en la política, donde se me requiera para el cargo que sea, ¿no? Y porque lo voy a hacer desde el Congreso, ya estoy ahí, ¿no? A partir del 28 de julio, para el cargo que no tengo ningún problema. Otro de nuestros invitados no es un joven político, es un político con quien tengo amistad, nos conocemos desde muy jóvenes, desde Trujillo, hemos sido formados dentro de la escuela de líderes en la defensa, en la lucha en nuestros años juveniles en Trujillo. De ahí él ha avanzado, cada uno tomó su camino, yo por Japón, y él ha seguido dentro de la carrera política en el Perú, es un contador que ha tenido mucho éxito, ha sido funcionario, un alto funcionario de Estado. Hoy en día tiene su propio partido, el Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN. Este partido, que en los próximos días le debe estar dando el Jurado Nacional de Elecciones su inscripción ya para que participe en las próximas elecciones, tiene como visión trabajar en bloques regionales, lo que en realidad cualquier político con experiencia se da cuenta de que los movimientos regionales son los que ganan en las últimas elecciones municipales y regionales. Los partidos tradicionales no tienen mucha presencia, salvo ese movimiento o empresa, mejor dicho, la palabra exacta de empresa es la de César Acuña, porque después otros que se hagan llamar partidos, no siéndolo, no han logrado un éxito como los movimientos regionales. El PRI nace con esa idea de unificar cada una de las regiones a través de las representaciones de base y jalar de provincias hacia la capital, lo cual si comenzamos a hacer un análisis es exactamente lo que reclama ahora el sur del Perú, la presencia de la provincia dentro de la Gran Lima. Pues la Lima se siente muy aparte, se siente un país muy aparte del Perú, y eso es lo que la provincia reclama, y por ahí Chirinos, un, como os digo, no es tan joven que digamos mi contemporáneo, ya pasamos las 5 décadas, y es una alternativa para las próximas elecciones. Entre los cuadros con los que potencialmente podrían ser candidatos presidenciales, se encuentra el afamado economista, reconocido a nivel mundial, Hernando de Soto.
Así que es un invitado que nos dejó muy buenas pistas y por ahí comenzamos nuestras investigaciones y llegamos a esta conclusión que potencialmente podría ser Hernando de Soto, el candidato presidencial. Aprovecho, Walter, ahí que estás tocando el tema de Chayimochip. Venimos arrastrando un caso de corrupción, el destape de corrupción, ¿verdad? De Chayimochip. El partido PRIN, en ese caso específico, ¿qué haría? ¿Tomaría las instalaciones, expropiaría el proyecto? Porque hasta ahora sigue bajo el control de Odebrecht. Mira, las leyes nacionales e internacionales dicen de que toda obra que ha sido hecha con corrupción inmediatamente son intervenidas. Eso dice la ley. Y lo ampara la ley internacional. O sea, ahí es supranacional. O sea, no es una cuestión de que soy estatista, no, no, no. En cualquier país del mundo donde hay una obra que se ha hecho con corrupción, automáticamente se activa lo supranacional. Y el supranacional significa que tienes que intervenir. Y si es demostrable, automáticamente pasa a favor del Estado. Otro de nuestros invitados fue el doctor Mateo Muñoz, rector de la Universidad de la Ciencia y del Centro de Investigación de Docencia del Perú. Un catedrático reconocido y con un prestigio no tan solo nacional, sino internacional también. Está siempre en estos movimientos intelectuales, en conferencias, en simposios internacionales y intercontinentales también. Siempre fue un placer tener esa entrevista con él porque hicimos un recorrido de los pensamientos más antiguos, de las civilizaciones más antiguas, quizás nos remontamos a pensamientos del antiguo Egipto, ahí con estos pensamientos hermesianos que nos permitió después esta evolución y un gran motivador. Nos permitió descubrir esas leyes universales de las cuales nos hemos olvidado de difundir y la sociedad casi no la toma en cuenta, pero son mencionadas muchas veces. Causa y efecto, como es arriba es abajo, los dos espacios que tiene la vida, todo lado derecho y un lado izquierdo. Y entre todos esos pensamientos rebuscados que son casi parte en la metafísica, tienen siempre un espacio. Nos hizo recordar y recorrer por todo ese pensamiento la capacidad que tiene el hombre de reconstruirse y reformarse. Y sobre todo, que no hay ninguna derrota, sino siempre es una posibilidad de un nuevo comienzo. Con el doctor Mateo tuvimos una experiencia sensacional y nos sirvió a nosotros de mucho, porque los que escucharon, muchos se identificaron con el punto de vista que nos comenzó a narrar a través de la entrevista, las posibilidades que él veía de una reforma educativa llegando a las esencias puras de la ciencia, que es lo que falta y lo que demanda la sociedad. Más ciencia, más conocimiento. Hicimos un paseo también por los pensamientos o los principales pensamientos que hubo en la Ilustración. Esto nos permitió recordar etapas estudiantiles, esas etapas de la curiosidad, y al menos los que tenemos esa pasión por la lectura, por la investigación, nos sentimos siempre identificados con esto, con personas como el doctor Mateo. Nuestro agradecimiento porque nos permitió no tanto a quien les habla, sino a todos los que más allegados míos, quienes me comentaron que les había encantado muchísimo escuchar al doctor Mateo y tenemos programado una próxima entrevista en este nuevo 2023. O sea, la naturaleza nos pone a nosotros en la libertad de escoger las infinitas posibilidades. Es algo extraordinario. Bien. Por eso decimos, hay que defender la dignidad humana. Muy bien. ¿Y qué cosa es la dignidad humana? Es la libertad de poder elegir las posibilidades de actuar y de vivir. Otro de nuestros invitados, y fue para nosotros una sorpresa, les tengo que asegurar que fue una verdadera sorpresa. Muy pocas veces la prensa puede tener acceso a representantes del gobierno, llámese consulados, embajadas, ni qué decirlo. El cónsul, el flamante cónsul que había llegado a Nagoya, el señor cónsul ministro Luis Espinosa Aguilar, nos concedió una entrevista, una entretenida entrevista. Por primera vez, un programa de noticias que se difunda a nivel online tenía la oportunidad de conversar con la máxima autoridad del consulado de Nagoya. Nos conversó sus proyectos que tenía, la idea que él tenía, y lo más resaltante, la preocupación, el compromiso, ¿no?, de poder mantener informada a la comunidad de sus actividades. Tengo que resaltar de que esa predisposición nunca la ha quebrantado el señor cónsul, al contrario, siempre ha sido
abierto, uno tiene la facilidad de poder comunicarse directamente a su despacho y pedirle la participación o la opinión. Nunca nos la han negado y tengo que ser muy sincero en ello. A diferencia del consulado de Tokio, en una oportunidad tuvimos el acceso para poder conversar, pero después nunca más volvimos a tener esa oportunidad. ¿Cómo nos la brinda? Sí, el consulado de Nagoya. Entre una de sus principales ideas para todos los connacionales destacó de que la atención al público en horario de descanso, descanso laboral, de la mayoría de los peruanos, que es de entre 12 a 12 a 12:45 o de 12 a 1, que es el momento en que está congestionada la línea telefónica, se ofreció que él mismo estaría ahí al lado de todo el personal que le acompaña en su consulado, contestando y atendiendo las llamadas de nuestros connacionales. Tengo entendido de que la preocupación de la nueva autoridad del consulado ha prestado mucha atención en el aspecto cultural y por lo que he tenido acceso a leer sobre sus comentarios que hace en el diario local, Chimbu, perdón, eh, uno se puede enterar las proyecciones. Entre ellos está la última exposición que hizo sobre el torito de Pucará. Esto es lo que es con nuestra nueva autoridad y le deseamos realmente éxitos en su gestión en este 2023. ¿Cuántos ciudadanos peruanos dentro de su jurisdicción están privados de la libertad, se sabe? Eso no lo sabemos, por la sencilla razón de que la normatividad local faculta a la persona a poder determinar si desea o no que se contacte a su consulado. Por ejemplo, este señor ya tenía 2 años en prisión y él había optado por no contactar al consulado. Lo ha hecho ya en una situación extrema. ¿No? Él mismo está indicando, me animo a hacerlo porque, por tales motivos, en fin, ¿no? Después de 2 años. O sea, mientras no exprese su voluntad ante las autoridades de que se contacte a su consulado, no tenemos el conocimiento siquiera del caso y mucho menos pues ese tipo de estadísticas, ¿no? Cuando tenemos que hablar de política dura y cuando tenemos que buscar respuestas para esas interrogantes, esas dudas que quedan flotando en el quehacer político del Perú, tenemos que recurrir a lo de mayor trayectoria, aquellos que tienen, como se dice, más horas de vuelo en lo que es la aviación. Así que cuando teníamos que buscar esto, encontramos a un político de mucha trayectoria, con peso propio, Jorge del Castillo, ex primer ministro, ex alcalde de Lima, ex congresista y ex líder del partido aprista. Nos dio la satisfacción de poder entrar en una entrevista sin tener tabúes, a nada, sin prohibiciones, no se permitió todo, poder conversar de todo, ver el punto de vista de la actualidad política desde una perspectiva que muy pocos políticos puedan dar una entrevista. ¿Por qué digo esto? Era importante en los momentos de esta crisis política que atravesaba el Perú, que alguien que conociera el manejo del Estado, un hombre de Estado como Jorge del Castillo, que ha sido primer ministro y que ha pasado por más de una crisis, dé una opinión. Porque fácil es hablar desde afuera, fácil es criticar, difícil es estar arriba. Y en mi condición de que he sido un exfuncionario público, sé muy bien lo que es estar delante del mostrador y detrás del mostrador. Son 2 posiciones totalmente distintas. Nos ayudó a ver y a entender un poco más y ver dónde radicaba los grandes errores de la función pública, de la función como jefe de Estado y de la función desde el primerato de la República. Esto para todos nuestros seguidores les habría servido como para poder entender que la crítica no era sobre las personas, sino sobre la gestión. Y se cuestiona la gestión, más no a las personas. Y eso es lo que un político profesional hace. Con Jorge Castillo tuvimos una entrevista muy entretenida, muy ilustrativa, que nos sirvió de mucho, de verdad. Y nuestro agradecimiento. Y como siempre, tengo también que decirles de que Jorge del Castillo también ha quedado abierto para cuando querramos tenerlo como uno de los principales puntos, o sea, para que nos dé los principales puntos de vista, la opinión que tiene sobre las crisis o sobre cualquier caso de la política nacional, siempre estará a disposición de este programa. Muchísimas gracias y les aseguramos que tenemos ya a otro amigo del programa que va a estar siempre en este 23 ayudándonos a entender y a descifrar los enredos de la política. Estamos en una situación muy inestable para el Perú, ¿no?
inestable políticamente, inestable económicamente. Es una desgracia porque el Perú venía creciendo bien y en el último año pues ya se ha ido en una línea de bajada muy fuerte, producto, yo diría, no solamente de la incompetencia del actual gobierno, porque no están preparados para ser presidente y equipo de gobierno, sino también porque se ha desacreditado mucho en virtud de graves denuncias. Mira, la Fiscalía ha abierto 6 carpetas fiscales de investigación contra el presidente de la República. O sea, demasiado, en un año. Acaban de jurar 2 nuevos ministros. Tenemos 72 ministros en 13 meses. Como no todo es política y no todo es interpretar el caos, también entramos en este campo que es una de mis pasiones, la literatura. Y como no encontrar a alguien que es igual que nosotros, una de Kasegi, una extranjera que aquí en Japón se ha dedicado a desarrollar el arte de la escritura. Es una escritora que está triunfando, su nombre es Michelle Alexander Duarte. Ella es escritora, a la vez es coaching, motivadora, y nos brindó una oportunidad de conocer la piel que le hace a esta escritora. Nos comentó que uno de sus bestsellers que ha colocado en online le permitió a ella plasmar parte de su biografía, hacernos conocer lo que había pasado, esa evolución, ese trance de las caídas, las desgracias, y tener esa capacidad de reponerse y demostrarnos que se puede estar mal, muy mal, pero es ahí donde sacas todas las fuerzas para salir adelante. Y nos enseñó, no tan solo de palabras, sino de hechos. Nos presentó entre sus obras que todas tienen una finalidad, llegar al fondo del alma, llegar a las personas, hacerles entender que el poder está dentro de ti mismo, que tú mismo eres el gestor de tu vida, el arquitecto de tu propia edificación, de tu destino. Muy interesante, y también es una amiga del programa con quien en este 23 también esperamos estar comentando su próximo libro que está, supongo que para la primavera del 23 estaremos hablando de él. Es promesa, y eso es un hecho. Eso es un hecho, porque yo estoy aquí, yo lo hice. Yo no fui a universidad, no soy una doctora, pero yo lo hice, así que cualquiera también lo puede hacer. Si pone de su parte, lo hace. Bueno, como este programa siempre está al día de todos los acontecimientos, todo lo que sucede, nos tocó pasar una noticia de lo peor. Una noticia que realmente nos cubría de vergüenza como país, como sociedad. Una noticia que era realmente imperdonable a este individuo congresista de la República que se hizo conocido como el violador de Alianza para el Progreso. El hombre que a alguien de su propio equipo de trabajo violó, embriagó, drogó y posiblemente la habría drogado y la violó. Un escándalo que a lo grande y repudiable que es el acto en sí, nos hizo convocar a 2 damas de la comunidad. Una, Jessie Chikawa, quien nos dio su punto de vista, demostrando que la mujer peruana que lucha, la mujer trabajadora, esa mujer que ha pasado de un continente a otro, desconociendo muchas veces el idioma, la escritura también, no podía permitir ni aceptar un acto imperdonable como es la violación de una mujer, y mucho más con alguien a quien el Estado le ha dado un estatus de congresista de la República, pueda salir bien librado de ese delito. De deshilachar esto, el por qué, cómo se da, y el abuso del poder sobre una persona que es dependiente, porque es secretaria, ¿no? Es una trabajadora. Y es terrible, pues esto de verdad es terrible, ¿no? Pero no tan solo es la mujer peruana en su calidad de obrera internacional la que dio su opinión. También tuvimos ahí una amiga del programa, la doctora Gloria Mata, quien siempre asesora este programa y es uno de los personajes más representativos de la comunidad, puesto que siempre tiene a disposición ayudar en los términos legales. Abogada de profesión, educadora de profesión, multifacética. Ella también dio su opinión sobre este execrable crimen del violador del Congreso de la República. Dice que somos hombres y somos bestias de vez en cuando. Es solamente una cuestión de control personal, de control
personal que lamentablemente muchas de las personas no tienen. Y este control no solamente de repente en nuestros políticos se refleja en el instinto sexual, pero también en el hecho de coger lo que uno no debe, de robar, de extorsionar, ¿no? Entonces, si una persona no tiene control sobre su instinto primal, yo creo que mucho menos va a tener control sobre estos instintos de apropiarse de lo que no es de uno. Como no todo es política, también le entramos al arte, a la música. Y para eso, para alegrar los corazones, justo encontramos a un bombón, al bombón de la música. Una ciudadana peruana que ella participa en concursos online, cantando, y tiene una participación muy resaltante, es muy seguida, tiene muchísimos seguidores, y sobre todo fue una entrevista realmente donde la sonrisa fue la que premió. Sonreímos casi todo el programa, con ocurrencias, entre pedidos. Nuestra producción le solicitó algunas canciones con las que se hiciera muy famosa. Bombón, su verdadero nombre, Florelena Guayima. ¿Cómo es tu incursión en este sistema Smile? Cuéntanos. Claro. A mí siempre me gustó cantar, ya que mi mamá canta, mi papá es guitarrista de música clásica, música andina, pero yo nunca me había atrevido así a cantar frente al público, hasta que un día en Facebook un amigo subió un video cantando y le pregunté y él me dijo, es una aplicación que bajas a tu celular, solo necesitas tener tus audífonos, que los tengo, nunca los suelto, y ahí cantas, buscas el karaoke de la canción que quieres, tú abres una canción y gente del mundo se une, ¿no? Y así se van haciendo dúos o grupales. En una canción pueden cantar hasta 30 personas, 30 imágenes, ¿no? Por ejemplo. Amigos del mundo, campanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva dan, este día de amor y buena voluntad. Este programa ha tenido estas características de que de lo político, no nos encajamos en lo político, como ven, el arte ha estado con nosotros, escritores potenciales que tienen un futuro formidable, también artistas, cantantes y también un gran representante de la cultura. Amigo personal, mi amigo personal, uno de los arqueólogos más respetados del Perú en Latinoamérica. Quizás en Perú sea el segundo arqueólogo más importante, después del doctor Alba. Es reconocido a nivel internacional y es el presidente del Instituto de los Andes. Actualmente está radicando en Barcelona, está en la Universidad Politécnica de Barcelona, una de las universidades más prestigiosas del mundo y reconocidas. También ha estado en las universidades de Holanda, de Alemania, y su libro, su enciclopedia sobre las culturas de los Andes, le ha dado ese salto a la fama. Un salto que en realidad es un orgullo para cada uno de nosotros. Es una enciclopedia totalmente completa, muy bien diseñada, con muy buenas fotografías, informaciones de primer índole, reconocidos por muchas casas de estudios a nivel del mundo. Lamentablemente el Estado peruano no le presta el apoyo necesario, pero sí descubrimos en esta entrevista que un ciudadano trujillano, a quien tengo el gusto de conocer y decir que tengo una amistad también con él, es quien apoyó en primera instancia, personalmente, económicamente, moralmente, la primera edición de esta enciclopedia, el ingeniero José Murguía Anier, exalcalde de Trujillo, exgobernador de Trujillo, exministro de Transportes y Comunicaciones, y uno de los personajes de la política de mayor respeto e incuestionable. Es incuestionable su moral también. Es un hombre totalmente recto y con un profundo amor a Trujillo y a la patria, quien ha sido uno de los benefactores, uno de los que han ayudado en la realización de esta enciclopedia. Pedro Iberico es una autoridad en lo que es la arqueología. Como les digo, tengo la suerte de ser amigo de Pedro hace muchísimos años. Hemos estado en las corridas juveniles en Trujillo, también nos hemos formado en los aspectos políticos y ha sido un gusto reencontrarnos y a través de este programa poder reconocer y recordar tiempos pasados que eran selectos, han sido seleccionados minuciosamente por el doctor Walter Alba, ¿no? Sí, éramos nosotros, por eso yo pienso que ellos vieron en nosotros
la convicción, ¿no? Que es fundamental, ¿no? El amor por esta profesión y también pues la decisión, porque sabíamos que íbamos a la guerra, porque bueno, hasta podríamos escribir pues un libro, ¿no? Con todas las experiencias vividas ahí en el yacimiento arqueológico. Nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo, nada. Facilidades, no había luz, no había agua, no había desagüe, no había servicios higiénicos, no había un lugar apropiado para alimentarnos, ¿no? La gente tomó una actitud bastante agresiva porque decía que esa era su mina, así en ese término, ¿no? Porque ellos pues participaron en el saqueo de una primera tumba que definitivamente tenía un alto contenido y no era una suposición porque luego la policía recuperó parte, ¿no? de estos objetos no saqueados y es el punto de partida para que Walter pues pueda sustentar y justificar una intervención de emergencia en el contexto arqueológico y nosotros fuimos, pero para nosotros estando muy jóvenes realmente era como un reto, ¿no? Y todas las limitaciones, todas las adversidades los convertimos en una motivación especial, ¿no? Como no estamos muy lejos de los acontecimientos de la comunidad aquí en Japón, también tuvimos una entrevista con un empresario peruano, Roberto Kareshima. Él, quien en estos momentos donde es necesario la información de los productos que consumimos, y al existir más de un local comercial que expende productos que proceden desde el Perú y de otras partes de Sudamérica también para satisfacer las necesidades de las comunidades, nos presentó dos productos naturales. Dos productos que vienen desde la Amazonía, realmente libres de colorantes, de químicos, libres de azúcar, que no hacen daño al organismo, que no nos contamina, que no nos intoxica. Y justo en esos tiempos en que había salido un comunicado referente a los productos de Gloria, si no me equivoco, a sus jugos, que existía una polémica sobre sus componentes y eran realmente aceptables para la salud de los consumidores. Y estas alternativas de estos jugos naturales, 100% naturales, sin químicos, sin colorantes, sin azúcar, con su propio dulce que tiene, se promete ocupar de inmediato un lugar muy expectativo dentro del consumo de la comunidad peruana. La verdad nace el producto por una cuestión de salud propia. O sea, yo tengo un problema tenía insuficiencia renal. ¿Y por qué me estaba pasando tal cosa? ¿Y qué puedo obtener como solución? Y preguntando y averiguando, me di cuenta que había cosas que yo había estado cometiendo el error de, por ejemplo, de tomar muchos jugos 100% naturales, supuestamente 100%, pero el problema está de que contiene mucho azúcar, pero lo consumía mucho, casi 2 litros por día aproximadamente, ¿no? Y me di cuenta que eso, hay un problema con eso, ¿no? El exceso de azúcar se convierte en glucosa, glucosa en exceso se convierte en ácido, ácido ayuda o da un problema a los riñones, los quema. Y eso hace que poco a poco el porcentaje de funcionamiento se reduzca hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, la sangre se envenena y produce un malestar bastante fuerte en el cuerpo. Y después de eso empieza lo que es la diálisis, ¿no? La diálisis para limpiar la sangre. Ahí, bueno, con todo este tipo de problemas personales que yo tenía, averiguando, porque quería seguir, no soy un adicto, pero soy un consumidor que me gusta mucho los sabores, no me gustaba tanto el agua, entonces empiezo a investigar dónde hay un producto que no tenga azúcar, que no tenga edulcorantes, que no sea tan agresivo al cuerpo, ¿no? Entonces, investigando, encontré la empresa AG en el Perú, en Lima, y conversando con ellos, me mostraron sus productos, nos mandaron muestras, me gustó, y las 3 condiciones que tenía, que era sin azúcar, sin edulcorantes y sin aditivos. Y entonces decidí traerlo. Otro de nuestros invitados también había sido el señor Fernando Alvareda. Él es el hombre de Promperú, él es el hombre de la Oficina de Comercio de la Embajada del Perú. Una entrevista muy interesante donde nos mostraba
los logros que habían tenido, sus logros en la exposición con el producto del café, y también a suerte tuvimos de que aceptara de muy buena manera las observaciones sobre una presentación que realmente dejó mucho que decir, la presentación del Perú en una feria internacional de turismo. Lo aceptó de muy buena manera y se comprometió a estar siempre atentos con el programa. Debo confesar de que nos recibieron de muy buena manera, fue un poco difícil poder llegar al contacto, pero sí, sí está abierto para cualquier entrevista futura. Y como les digo, y como pueden haber visto, en la entrevista la pueden disfrutar, todavía lo tenemos en video, nos habló también de una posibilidad de entrar en una alianza estratégica con este programa para poder fomentar cursos y talleres sobre cómo meter productos aquí al Japón. Básicamente, cuáles son las funciones que tenemos. O sea, tenemos tanto la parte de promoción de las exportaciones peruanas en el exterior, así como lo que corresponde también a la promoción del turismo y de las inversiones hacia Perú. Cada una de nuestras oficinas comerciales, o sea, en mi caso, dentro de la oficina comercial en Japón, nos encargamos justamente de tratar de apoyar y promover a los exportadores a conseguir, en todo caso, mercado para sus productos. Trabajamos tanto con los exportadores como también con los importadores que están interesados en comprar productos peruanos. Esto es en la parte comercial. Para ello, en todo caso, desarrollamos una serie de actividades, o sea, definitivamente trabajamos tanto en la parte de participación en eventos, en ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales, desarrollamos una serie de exhibiciones, contactos personales con los diferentes importadores, hacemos también este tipo de reuniones virtuales entre empresas exportadoras y empresas importadoras japonesas para que puedan tener un contacto más directo. Sobre todo ahora con la pandemia en los últimos 2 años, la verdad casi todo ha sido virtual. Entonces todo se ha estado desarrollando más a través de webinars, a través de estas ruedas de negocios virtuales, las reuniones estas virtuales. Pero ahora ya aquí en Japón ya se abrió el mercado y por tanto ya están viniendo inclusive empresas peruanas para participar en este tipo de exhibiciones. Eso principalmente, como le digo, en la parte comercial, aparte de los reportes que hacemos de mercado, hacemos una serie de fichas de producto y mercado para un poco determinar qué es lo que está pasando, cuáles son las posibilidades justamente que ofrece el mercado para este tipo de productos peruanos. Y bueno, también regresamos porque la cuestión política en el Perú estaba que realmente más movida que maraca y brujo. De verdad, estaba la cosa muy movida y llegaron a estas proclamas, estas convocatorias, a marcha, la marcha contra Castillo, no que a favor de Castillo, que a favor de Congreso, no que en contra de Congreso. Comenzaron a salir marchas para todos los gustos, de todos los colores, y entre uno de ellos que representaba la marcha por la vacancia era el joven abogado Lucas Gersi. Aquí no estamos hablando de un movimiento solamente en un distrito, en una ciudad, sino que es un movimiento de alcance absolutamente nacional e inclusive internacional. Va a haber una marcha, por supuesto, en la ciudad de Lima, pero también en la ciudad de Juliaca, en la ciudad del Cusco, en la ciudad de Iquitos y la ciudad de Pucallpa, va a haber en Cajamarca, va a haber en Huancayo, va a haber en Huánuco, va a haber en Huacho, va a haber en Sullana, en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, ¿no es cierto? Prácticamente en todas las ciudades de nuestro país. Entonces, estamos en este trabajo para dar un mensaje muy fuerte de defensa de la Constitución, incluso fuera del país, en Paterson, Nueva Jersey, en Madrid, no sé si en Japón, ¿no? De repente se podría organizar también en Japón. Estamos en esta lucha para defender la democracia en el Perú. Doctor, me trae el recuerdo que es una especie de un recordaris, lo que fueron los 4 suyos en el 2000, algo similar. ¿Se espera que tenga ese efecto multitudinario? La idea es generar una situación que podría considerarse similar, ¿no? Bueno, quizás una de las grandes satisfacciones que he tenido en este año ha sido poder lograr hacerle una entrevista a un youtuber peruano grande, realmente titánico. Es un youtuber muy conocido en el Perú. Se inició con sus primeros programas como era la Biblioteca de Merlín. Él es un profesional en historia, egresado de la Universidad Federico Villarreal. Su especialidad es historia de las mentalidades, ¿no?
pero es un tipo leído, o sea, digo, quizás es una de las grandes reservas intelectuales que le viene al Perú para las próximas décadas. No se enfoca en eso. O sea, me dicen a veces, Merlín, quiero aprender solo de la guerra con Chile. Y yo le digo, ¿pero conoces el civilismo? No. ¿Conoces de la inestabilidad post-independencia? No. ¿Conoces la situación del indio? No. ¿La migración china, porque los chinos también le cierran la puerta a varios peruanos en la guerra? No. Entonces, lo que tú quieres es un recuento de datos y ya, ¿no? Eso no es historia, ¿no? Eso es lo que la gente cree que es historia. Y ahí es donde nos ha hecho mucho daño History Channel. Bro. Yo siempre digo, History nos ha hecho mucho daño a los historiadores porque hay la idea de que piensan que el historiador lo sabe todo. O sea, este programa, por ejemplo, que es muy entretenido, me gusta verlo, pero que no se apega a la realidad, por ejemplo, el precio de la historia. Señor, este peladito Rick, ¿no? Tú le preguntas sobre monedas de la India y conoce. Le preguntas sobre una medalla macedónica, lo conoce. Le preguntas sobre una pieza de un tanque soviético, lo conoce. Sabe su fabricación. Ya, eso en un mundo real no se ajusta. O sea, un historiador no te maneja todo, ¿no? De hecho, en la carrera, los primeros ciclos, nosotros nos dejan bien en claro que debemos optar por una especialización. Historia política, historia social, historia de género, historia de las mentalidades, que es el área donde yo más me desenvuelvo, historia cultural, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay que educar a la gente en lo que es realmente la historia y no en lo que piensan que realmente es, porque ahí hay una disonancia. Y bueno, esto ha sido todo el 2023. Como le digo, este es un pequeño aporte de toda una de nuestras entrevistas. A los que no hemos mencionado, nuestras disculpas del caso, pero los tenemos siempre en el corazón y nuestro agradecimiento. Nuestros agradecimientos son de más de 6.000 visualizaciones, que nos permite estar en una posición muy interesante. Nuestro agradecimiento a nuestros suscriptores que siguen creciendo, y les invitamos a todos ustedes a que se sigan suscribiendo y que siempre pongan me gusta y compartan. Este nuevo año es un año de reflexión. Es un año que tenemos que forjarnos una idea. La unidad nos va a sacar adelante. Éxitos y lluvia de bendiciones. ¡Feliz 2023!